Radio La Vid, 24 horas del día, con lo mejor de la música cristiana. www.organizacionlavid.com. El esplendor de un rey vestido en mar. Buenos días, Buenas tardes. Buenas noches. donde quiera que estés. Y a la hora que sea. Bienvenidos a un programa más de So Human. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Hello everybody. Bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo les va? Muy bien, chicos y chicas, guía a nuestros oyentes y oyentas. Estamos estrenando es del mismo estudio, pero está un poco más espacioso, ¿no? Gracias, cortesía de la producción de Don Jonathan. Me da curiosidad, como siempre inicias con oyentes y oyentas. Me sorprende tu lenguaje inclusivo y creo que es oportuno para el tema que vamos a hablar hoy día. Definitivamente, estoy protegiéndome por si acaso en algún momento se vuelve ley. Antes de, por si acaso. No, pero igual quise hacer, aparte de la broma, ¿no? El oyente oyentas, sí, hay ciertos términos que sí se puede utilizar, ¿no? Chicos, chicas, exactamente. Que todos se sientan incluidos dentro de lo prudente, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué tenemos para ahora? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a tratar, muchachos? ¿Qué tenemos, Julie? Vamos a hablar sobre una sociedad. Wow. ¿Y cómo se llama esta sociedad? Bueno, vamos a hablar de un tema bastante serio, complejo y controversial, como ya saben que nosotros nos gusta un poco meternos en camisa de 11 varas a veces, no, pero no le tenemos miedo a nada, queremos tratar lo que es difícil, lo que a la gente no le gusta conversar, especialmente lo que a la iglesia no sea tan fácil, tal vez no es que no nos guste, pero es un tema No se atreve. Que es complicado, delicado de tratar, pero bueno, aquí estamos para y este tema escuchar. lo hemos titulado Hombre y Mujer, Dios los creó. Vamos a hablar sobre la comunidad LGTBI plus o más, todas las letras. ¿Saben? Los que están familiarizados con este tema saben que hay, cada que pasa el tiempo se va agregando una nueva denominación, un nuevo género, una nueva preferencia sexual. No podemos limitarnos por brevedad, por lo práctico, como la comunidad gay o la comunidad LGTBI más. Y bueno. Exactamente. Y antes de iniciar, muchachos, bueno, vamos con los sponsors. ¿Cuáles son nuestros sponsors, muchachos? Bueno, estamos auspiciados por Casa de Dios Juan 3:16 y por Radio La Vid. Y nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como @SoHuman. Estamos en Instagram, TikTok. Y sobre todo en la plataforma de Spotify, tampoco no Estamos en Spotify y en Google Podcast. Apple, te falta mirarnos. Por favor. Bueno, ahora sí. Después de los sponsors, empecemos Bueno, a tratar este tema. vamos por el mero inicio. Tal vez suene algo trillado, pero no está por demás utilizarlo como argumento. Si vamos a la palabra de Dios, en Génesis 1:27 podemos encontrar, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Parece que es el clásico argumento que todo religioso utilizaría para decir que la homosexualidad está mal, ¿no? Que porque la Biblia lo dice está mal y que solo porque así esté escrito hay que hacerlo así. Bien, en esta ocasión he ampliado un poco más esta cita, comparándolo con algunos argumentos científicos, especialmente en el área de la biología que he encontrado. Como bien sabemos, la Biblia ha dejado muy en claro que en la creación ya estableció dos géneros, dos sexos, el hombre y la mujer. Ahora, por el hecho de que se traten de la Biblia, sé que muchos dirán que estoy siendo imparcial. De acuerdo, seamos objetivos. Utilicemos también argumentos biológicos.
pues la misma expresa que existen dos sexos basándonos en los cromosomas XX y XY. Como bien saben, XX es perteneciente a la mujer y XY es perteneciente al hombre. Bienvenidos a clase de biología con Giancarlo Carrera. Bien, si para poder ampliar el tema, como lo había dicho, utilicé algunas personas, algunas citas. Por ejemplo, la doctora Carla Ester en una ocasión dijo: por lo general, en los mamíferos, el sexo de un organismo está determinado por los cromosomas sexuales. En el caso de los humanos, son los cromosomas X, Y o Y. Como recordarán, si ustedes XX es del sexo femenino y si es XY del sexo masculino. Ahora bien, se conoce que existen algunos casos especiales que muchos científicos se han tomado la atribución, ¿no?, de decir que no son dos géneros, sino que existen más por los casos XXY o XYY. Y vamos a hablar sobre X y Z, el abecedario. Pero, sin duda vista, sí existen esos casos. Pero, ¿por qué existen estos casos? Y esto se llama problemas cromosómicos. Ahora, lo que dijo Edgar Zazueta, quien publicó en la página de lajornada.com.mx, es lo siguiente. En los estudios de género, el sexo se refiere más a sus componentes biológicos. Como decíamos, los cromosomas, que pertenecen XX al femenino, XY al masculino. Pero también agrega que XYY significa intersexual, para designar al varón, a la mujer o intersexual, que antes se lo conocía como hermafrodita. ¿Cuántos han escuchado hablar sobre el hermafrodismo? Yo recientemente escuché, sabes que coincidentemente me crucé con un video de una deportista sudafricana, en la que ella había nacido cromosómicamente, es decir, en su ADN ella tiene cromosomas sexuales XXY, me parece. Ya ella tiene los órganos reproductivos femeninos, pero genéticamente ella no es ni hombre ni mujer. Y presenta ciertas anomalías de, no sé, de hormonas, produce más testosterona que estrógenos. Y bueno, el contexto en el que yo leí esto era porque no se le permitía competir con las mujeres. A pesar de que ella se identificaba como mujer, ella tenía los órganos reproductivos femeninos, estaba en el limbo entre participar por las mujeres, participar por los hombres, pero su género, si queremos verlo así, su sexo era femenino. Ella se identificaba como una mujer. Bien, y si tomamos en cuenta lo que dijo Edgar Zazueta, aquí da un ejemplo incluso, XYY como una forma intersexual. Pero si investigamos un poco más a profundidad, conocemos que el caso XYY es un síndrome. Este es una afección genética que afecta especialmente a las personas de género masculino. Lo padece, de hecho, 1 de cada 1000 muchachos. Y esto fue afirmado por Judith L. Ross en una página llamada Kids Health, que es una página para estos casos de lo que es el hermafrodismo o intersexualidad, desórdenes cromosómicos en niños. Pero no es el único caso, también existe el caso XXY, más bien conocido como el síndrome Klinefelter. Es una afección genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X. Lo mismo también fue afirmado por una página llamada Mayo Clinic. Y afirma que esto sucede entre 1 de cada 500 a 1000 muchachos. Ahora bien, si nos ponemos en una perspectiva analizando lo que ponen en estas páginas, lo ponen como trastornos cromosómicos. Incluso les ponen como síndromes. Entonces, lo que se trata de normalizar en el caso de la intersexualidad es algo que la misma biología lo trata como un síndrome. Y con Yolita discutíamos incluso que síndrome significa algo poco común o poco normal en muchos de los casos. Ahora, siguiendo los análisis matemáticos que las mismas páginas nos proveen y citado por las mismas personas ya dichas, o sea, son casos pocos comunes. Imagínate una persona de cada 1000.
Entonces, seamos objetivos. Para que quede claro, esto tampoco es hereditario. El hermafrodismo, como lo llaman, es un error genético sucedido después de la concepción. Sin embargo, no significa que tu padre, como dije, no es hereditario, te lo heredó o tú puedes heredárselo a alguien más. Ahora, como bien saben, existen casos donde el hombre desarrolla más ciertas partes como femeninas, siendo hombre genéticamente hablando, porque como en los casos que dijimos ahorita, exacto. O como puede ser a la inversa, que es el síndrome del supermacho, de los que acabamos de mencionar, y así existirán siempre. Pero, vuelvo a decir, son trastornos cromosómicos, algo poco natural también. Así es. Bueno, y sin descartar, ¿verdad? Como dice la palabra, y como acabas de mencionar, Jan, dice Génesis 1, 27, 28. Me llama la atención porque al inicio de este verso del 26, dice, entonces dijo Dios, y el verso 27, y Dios creó. Entonces, cuando dice Dios dijo y Dios creó, vemos como una palabra de Dios es suficiente para que nosotros aprendamos y entendamos que todo lo que hace y dice es siempre pensando en nosotros. No sé qué piensan ustedes, chicos. Y con esto me gustaría pasar al siguiente punto que estamos teniendo, y es que con lo que dijimos ahorita, con estos estudios, damos a entender de que realmente no existe el gen homosexual. Una cosa son trastornos cromosómicos, otra cosa es el falso gen homosexual. Claro, básicamente no hay justificación biológica para el homosexualismo. Esto, bueno, partía de que hemos escuchado, creo que todos, que se utiliza ejemplos de otras especies, en pingüinos, en bonobos, en chimpancés, de que también se ven comportamientos homosexuales, ¿no? Entonces se utiliza estos ejemplos de animales, del reino animal, para decir, bueno, si pasan los animales y pasan los humanos, pues debe ser algo natural, debe ser algo biológico, está escrito en nuestro ADN. Pero no es cierto, como lo mencionó Jan, y si vemos igual, es cuestión de hacer una búsqueda rápida en Google con trastornos genéticos, podemos ver que cuando se altera este orden de cromosomas de X mujer, XY hombres, no es que se genera un tercer sexo, un tercer género, es todo lo contrario. Regularmente estas combinaciones tienden a tener efectos desastrosos. Realmente pacientes que tienen enfermedades en sus cromosomas, sea repeticiones, sea la eliminación de alguno de sus cromosomas, tienden o no a sobrevivir por mucho tiempo o a presentar déficit en crecimiento, en su desarrollo sexual, en su desarrollo cognitivo. Tal vez uno de los más conocidos del síndrome de Down. Ellos tienen un cromosoma de más y no necesariamente tienen una preferencia sexual diferente. Esto lo que tienen un cierto problemas en su desarrollo, y tenemos una lista de enfermedades muy, muy grandes, pero a lo que vamos es que no hay una justificación biológica. Hemos leído la palabra, lo que dice la palabra, que es muy clara: Dios creó hombre y mujer, pero estamos también afrontando esa justificación biológica de que si pasan animales, pasan los humanos, y no es verdad. Cuando pasan los humanos, esta modificación de los cromosomas, las cosas no van bien. Ejemplos de esto, solo para contarles así brevemente: trisomía del cromosoma 18, es decir, que hay 3 cromosomas número 18, uno entre cada 6.000 a 8.000 casos, y solo el 10% de las personas que tienen esto llegan a los 18 años. Exacto. Y es curioso, y eso es debido porque hay casos donde, por ejemplo, donde el hombre desarrolla ciertas hormonas femeninas y tiene menos testosterona, y casos así, donde incluso corren el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, son enfermedades, o sea, solo mírenlo desde el punto biológico, es enfermedades, y quieran o no, se pone de parte de la Biblia. Solo podemos contar con 2 géneros que realmente funcionen. Ahora, conociendo el origen del tema, ¿quién sabe a profundidad cómo se da a empezar todo el tema del homosexualidad? Claro, si no es biológico, ¿de dónde sale? Exacto. ¿Cuál es el origen del homosexualismo? ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguna opinión? Mi pregunta es la siguiente. Incluso, ¿quién fue la primera persona en proponer o realizar este acto?
Bueno, creería yo que tal vez nuestro único referente es la Biblia, ¿no? Sodoma y Gomorra, lo cual eh, nuestro querido productor nos quería comentar algo sobre el Sodoma y Gomorra, ¿no? De aquí viene la No, la respuesta. verdad, no, mentira. No, mira, si nos vamos, yo creo que la Biblia también, aparte de ser la palabra de Dios, también es digámoslo así en estos términos, es un libro que también nos trae mucha historia, yo diría desde la creación, o sea, desde sus inicios mismos, y todo el proceso y el desarrollo del hombre. Y durante este episodio, este tiempo, a mí me llamó una parte muy importante, la atención, que es acerca del Sodom mismo, o en este caso de donde nace la palabra de la ciudad de Sodoma y Gomorra, en este caso es la palabra sodomita. Y quiero leer esta parte, así que les voy a decir. Dice: estrictamente, la sodomía es la relación sexual entre hombres por medio del... no, hablándolo así en esos términos, aunque la palabra sea muy, muy expresiva y muy fuerte. Este nombre se debe al relato de Génesis 19, que, bueno, si ustedes creo que conocen la mayoría de Sodoma y Gomorra, van a poder encontrar aquí. Lo que me llama la atención es que era práctica común entre los cananeos. Una cita en donde ustedes pueden verificar esto se encuentra en Levítico 18, del 22 al 26. Pueden ir, buscar ahí esa cita, ¿no? Nos menciona también que en las religiones de estos pueblos, la sodomía, tanto como la fornicación, formaban parte del culto. Es decir, que en este caso ya estaba, hablándolo en temas religiosos, era parte de su religión, hablándolo así, ¿no? En este caso. Y viene algo muy importante que se desarrolla después de esto, que es el prostituto religioso masculino, que se llamaba Kadesh. Es una palabra hebrea traducida en sodomía. Yo creo que si nos vamos al tema de la historia, me llama mucho la atención porque en ocasiones desde los israelitas, incluso el mismo pueblo del mismo pueblo de Israel, se contaminaba con tales prácticas. Y bueno, tomando en cuenta que la ley mosaica en ese tiempo la condenaba severamente. Les voy a decir las citas bíblicas para que ustedes puedan encontrar. Está en Deuteronomio 23:17 y en Levítico 20:13. Entonces, bueno, ahí yo creo que hablando de la parte histórica, ¿no? Podemos decir que en este caso el tema podríamos decirlo que aquí hay los comienzos de estas prácticas. Incluso podemos ver la historia que, como habíamos en Génesis 19, que habla acerca de los ángeles que estos hombres fueron y querían abusar de las personas, de los hombres que eran ángeles que estaban ahí para defender al odio y todo eso. Exacto. Entonces, vemos cómo ya esa civilización empezaba ya a tener esas prácticas. Entonces, ahí les dejo este dato curioso. Y es curioso, en verdad, que lo dices, porque imagínate, o sea, querían violarlos. O sea, ¿a cuánto ha llegado esa práctica que ellos comúnmente tenían, que realmente tuvieran que realizar este tipo de acciones, de querer violar? Y creo que es un caso que hasta hoy en día sigue sucediendo. Yo creería que entonces esto nos da una primera respuesta, ¿no? Pero en esa época, en la historia de Lot y de Sodoma y Gomorra, una motivación tal vez para el homosexualismo, relaciones homosexuales, era una práctica religiosa. Pero yo creería que en el presente no necesariamente va a ser el caso. Y algo que justo yo también iba a mencionar, eso que aclaraste, es que dentro del Nuevo Testamento también se menciona acerca de esta práctica. Bueno, aquí pueden encontrar que miren, dicen que el término aparece nuevamente en el Nuevo Testamento en primera de Timoteo 1:10. Entonces, hay que tomar en cuenta que durante esta práctica, durante toda la Biblia, es una aberración. Incluso recordemos que el Señor mismo nos dice que al reino de los cielos no entrarán adúlteros, fornicarios, homosexuales. Entonces, yo creo que son consecuencias que vienen desde la antigüedad y que aún en la Biblia, hasta en la actualidad, lo menciona. Podríamos decir aquí también que se encuentra con las citas de Romanos 1:27 y Primera de Corintios 6:9.
Bueno, Así es. Chicos, y antes sí mencionar, pues vemos que la sodomía sostiene que era la razón del castigo por la práctica de la homosexualidad, por lo menos en la masculina, por parte de los sodomitas, la cual pasó a llamarse sodomía. Si podemos ver en Judas, el verso 3, 4 y 7 dice, Judas, hermano de Jacob, escribió una carta para dar advertencia por faltas de doctrinas y falsos maestros, pues hablar acerca de la salvación, pero sobre todo el Señor inquietaba a hablar acerca de la lucha que tenía, pues estaban confundidos entre la libertad y el libertinaje, y que practicar la inmoralidad sexual era tan normal para ellos que no se daban cuenta de las consecuencias. y es curioso porque hiciste la mención de cómo es la práctica, y eso es un tema que vamos a ver más adelante. Antes de pasar a la pausa, hay una pregunta que me gustaría dejarlo planteado, ¿no? Si el homosexualismo no es natural y sabemos que no es creado por Dios y sabemos ahora de dónde se origina, mi pregunta es, ¿por qué causa se dan? En el presente, ¿no? Porque Hoy en digamos que día. en el contexto bíblico, bueno, como Claro. decía Jonathan, es un religioso, pero yo creo, y esa es la duda que les dejamos oyentes. ¿Mm? Si ahora preguntamos a la comunidad gay, probablemente la mayoría de ellos van a ser ateos o van a estar completamente apartados de cualquier creencia. Entonces, si ellos no tienen esa motivación religiosa, no es un acto para servir a un dios pagano, o un dios cananeo, como leímos en el Antiguo Testamento, que es lo que los motiva. Exacto. Volvemos después de la pausa. Sin antes mencionar que estamos auspiciados por Radio La Vid, el Centro Cristiano Casa de Dios. Juan 3:16, Estamos en redes sociales como @SoHumanEQ, ¿en qué redes nos encontramos? Facebook, Instagram, Y sin, TikTok. y sin olvidarnos de Spotify también. Y Google Podcast. O sea, volvemos. Ingresa www.organizacionlevid.com. Con esto vamos a dar paso primero a nuestros auspiciantes para seguir desarrollando el tema sobre el LGTBI y el homosexualismo. Así es, estamos auspiciados por Casa de Dios Juan 3:16, por la radio y la organización La Vid. Estamos en nuestras redes sociales como @SoHumanEQ, en Instagram, Facebook, en TikTok. Nos pueden escuchar en Spotify y en Google Podcasts. Así es. También vamos a estar transmitidos, como ya dijo Jan, Radio La Vid. Muchachos, ¿qué tenemos para este segmento? ¿Con qué pregunta nos quedamos en el anterior segmento? En el anterior segmento quedamos con la pregunta de que, bueno, analizamos la parte bíblica, ¿no? De Dios no proviene el homosexualismo porque nos creó hombre y mujer. Del lado biológico, pues tampoco hay una justificación. Vimos que las mutaciones de los cromosomas no generan homosexualismo. Y de hecho, Julia había también encontrado algo sobre si existe tal vez algún gen específico, tal vez una parte única de los cromosomas que podría crear el homosexualismo. ¿Es verdad o no es verdad esto? Así Julia? es. Bueno, en base a a esta pregunta, pues no existe un gen gay. Dice, porque nosotros nos preguntamos, ¿qué convierte a una persona heterosexual, homosexual? ¿Nacemos o hacemos de una determinada orientación sexual? Pues desde décadas sabemos que estas preguntas son objeto de un caluroso debate científico, pues algunos trabajos han hallado una explicación genética al comportamiento sexual humano. Pero sabemos que y dan a conocer esos resultados que son contradictorios, pues estos no se habían aislado de variantes genéticas específicas. Se menciona, chicos, en un artículo que en una nueva investigación internacional, la mayor realizada hasta la fecha, muestra que las variantes genéticas de una persona no predicen de manera significativa si se trata de una orientación sexual determinada, pues influyen los genes, pero también el entorno del individuo. Y si hablamos acerca de esta explicación de la homosexualidad, sería más sencilla, pero si se hubiese encontrado un gen gay. Pero no existe, pues la genética es un factor contribuyente. Y sin embargo, no explica todo el comportamiento sexual. Hay autores de Estados Unidos y de varios países que afirman que este trabajo, pues no existe un gen gay en la revista Science. Así que como conclusión tienen que al entrar a esta
a esta conclusión, sí, vemos que un origen de cómo se hace estas preguntas, pues visto en esto que el mito del gen gay brotó con fuerza a principios de los 90. Si bien mencionaban que el genista Dean Hammer y su equipo propusieron que en determinada región del cromosoma X había variantes genéticas asociadas a ser varón homosexual, pero aunque las reacciones o su trabajo era bastante explosiva, y cuidadoso en sus afirmaciones, no pudo defender a esta, pues con esto concluimos que no hay un gen gay. Y bueno, entonces, conociendo eso y tomando en cuenta la pregunta que se hizo en el anterior segmento antes de la pausa, conociendo que el homosexualismo no es natural, no es creado por Dios y no existe un gen gay, entonces, ¿cómo llega una persona a hacerse homosexual? Y con esto me gustaría abrir a una de las primeras opciones, las cuales también se le ha tachado como una de las posibles situaciones por las cuales una persona llegue a convertirse, es la violación. ¿Por qué nos aventuramos a decir que la violación puede llegar a ser una causa para que una persona se convierta en homosexual? Desde mi punto de vista, muchas veces psicológica, cuando una persona de cierta edad específica, en muchas ocasiones puede ser la adolescencia, llegase a experimentar cualquier situación, esa situación, a la redundancia, es la que influye en el carácter de una persona. Muchas veces tienden a ser situaciones ya sean suaves o realmente grotescas, como podría ser una violación. Ahora, obviamente no estoy afirmando de que si te violan, Automáticamente eres gay o estás condenado a convertirte en homosexual. Eso no es cierto. Sin embargo, lo que sí es cierto, y en esto me baso en la página 1in6.org, que es una página especializada en ayudar a personas, especialmente hombres, que han sufrido violación, ya sea a temprana edad o a cualquier edad, y afirma lo siguiente: es común que los niños y los hombres que hayan sido abusados expresen confusión sobre su identidad y orientación sexual, ya sea que se identifiquen como heterosexuales, gays o bisexuales. Bien, en esta misma página, citando la misma página, también hay un punto que especifica que los que no son gays, que son heterosexuales, a lo largo de su vida llegan a tener ese cierto temor de que o bien puedan ser catalogados como homosexuales o no sepan que se están convirtiendo en homosexuales, según los pensamientos de heterosexuales que han sido violados. Ahora bien, también casos como los homosexuales, ojo, basándome en la misma página, donde han habido ocasiones donde realmente la excitación ha ocurrido en este tipo de situaciones de violación. Obviamente conocemos que el acto es terriblemente feo, pero de la misma forma también se conoce, y esto sucede especialmente en niños menores de 10 años, es que por parte del violador también existe cierta manipulación, que le hacen creer al niño que esto tiene que pasar porque es normal o porque puede existir una cierta recompensa o por el simple hecho de la vergüenza o el miedo de hablar. Yo he escuchado de casos, personalmente hablando, de violaciones donde han existido casos donde sí ha llegado el grado de excitación. Ahora bien, conocemos este lado, no sé qué opinan ustedes, muchachos. Yo tengo, cuando estaba en la universidad, que mi formación es biológica, cuando uno estudia anatomía del cuerpo, especialmente aparatos reproductores, y apoyando lo que decía Jan, de que sí puede existir cierta excitación en la violación a hombres, ¿no? Que en la zona del ano y en la próstata hay terminales nerviosas, hay concentraciones de terminales nerviosas considerables, lo que quiere decir que si esas zonas son estimuladas puede causar, depende del tipo de estimulación obviamente,
dolor, pero también puede causar placer. Es por eso que es un respaldo científico de esto, de que no puede que sea violación, sí, es en contra de la voluntad, sí, pero eso no elimina esas terminales nerviosas en ciertas partes del cuerpo que pueden causar excitación. Ahora sí es un proceso repetido y acompañado de lo que te decía, Jan, de ese convencimiento de que es algo bueno, es algo normal, es algo que hacen todos los niños o adolescentes, o es algo que, o con una amenaza, pues yo creo que en realidad hay la parte psicológica de asociar el placer con la acción hasta que se vuelva un hábito, ¿no? Y aquí es donde entra el tema del sadomasoquismo. Así es, sabemos que en esto vemos que es difícil, ¿verdad? Como esta persona no importa de pronto recibir o hacer daño a la persona con tal de sentir llamémosle, placer, no le importa, ¿verdad? Oye, yo tengo una, ya que estamos hablando acerca del tema de violaciones, yo creo que eso también no pasa solo en los hombres, sino en este caso también se puede desarrollar en las mujeres, causando un lesbianismo. Porque, bueno, también he tenido conocidos, amigos que han llegado a sufrir el tipo de un abuso sexual, incluso desde niñas, adultas, incluso hasta jóvenes, que lo que ellos me han dicho es que no, a los hombres yo les tengo terror, o sea, les tengo pavor y no soporto que ellos me toquen. Entonces, se desarrolla en este caso, aparte de un odio hacia el hombre, ellas se apegan ya a su propio género. ¿Qué es lo que dice? Bueno, las veces que he conversado con ellas han dicho que la mujer sí le entiende, porque como que somos del mismo género, la comprensión es mutua, no causa tanto sufrimiento. Exacto. Y también he visto este caso en hombres, ¿no? Que son abusados sexualmente por familiares, hablándolo así porque suele ser eso también común, que en este caso sacan un cierto rechazo hacia el otro género y desencadena también el homosexualismo, ya que estás hablando de esto. Y me llama mucho la atención porque como un simple acto que marque, sea en la niñez, en la adolescencia, incluso hablemos tal vez ya en la adultez, puede definir en este caso su preferencia sexual. Sí, estoy de acuerdo porque creo que todos podemos estar de acuerdo en que como seres humanos, como seres biológicos, ¿no? Todos hay ciertas urgencias o ciertas necesidades biológicas, ¿no? Ahora, aquí se ejerce el autocontrol para decidir cuándo se hacen ciertas cosas, pero si hay estos eventos de abuso, y como decías tú, Jonah, si en el caso de las mujeres, si siento cierto rechazo a los hombres, ¿no? Porque me pasó un evento de violación o algo por el estilo, de abuso en general, y tengo esa necesidad biológica de satisfacer, no sé, mis deseos sexuales, y yo tengo rechazo a los hombres, pues suena algo posible que elija a personas de mi mismo sexo para satisfacer esas necesidades. Y que bueno, de ahí una cosa lleva a la otra, pero tiene mucho sentido, ¿no? Si vamos a la parte más psicológica. Ahora, ¿qué esperanza nos da la Biblia en esto? Porque es posible que, y va a seguir pasando, lamentablemente muchos niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas, hombres adultos van a tener que pasar esto. Creo que sería cómo la iglesia puede ser un apoyo para las personas, ¿no? Acerca de este tema, porque desencadenar, como te digo, este rechazo hacia el otro género es en donde, bueno, no todos son el caso, hay que aclarar esto, no todos se desarrollan por este caso, pero también han existido y, como les digo, existen y yo he sido palpable con conocidos que tenían esta misma situación. Miren, yo pienso que de la forma en cómo la iglesia podría ayudar mucho es empleando el efecto del perdón en las personas. Muchas veces solo nos dedicamos como iglesia, y eso es un error, solo desde los púlpitos enseñar cómo perdonar, de predicar sobre el perdón. Pero la cosa también es estar con la persona, hablar con la persona, ponerse también en los zapatos de la persona.
y tratar de aconsejar desde el punto de vista del perdón, porque muchas veces errores, situaciones graves han sido solucionados porque una persona decidió perdonar. Y es que eso es así. Muchas veces he visto yo personalmente cómo personas han influenciado tanto su odio por lo que les pasó, que si no fueran esto, como le emplearan el perdón, no podrían ser libres realmente. Mira, y es verdad lo que tú dices. Yo creo que aquí un punto importante es el perdón, algo general que se tiene que tratar, porque el perdón trae paz, trae El verdadero perdón. esa tranquilidad y el confort con uno mismo, de saber que Exacto. todo está bien. Ahora, también algo que yo quería mencionar acerca de lo que tú estabas hablando, Jan, es que la iglesia ha tomado un error muy grande, el juzgar a la persona homosexual, el llegar y crear un debate. Y estos debates que llegan a crearse son para, diría, caer con todo contra el homosexualismo y caen en un plano de juzgar al homosexual o al lesbianismo en este caso, de una manera que no es adecuada. Entonces yo creo que aquí también va a existir un rechazo de la gente homosexual o LGTBI en contra de la religión, en contra de Cristo, y van a decir lo primero que es, no, es que ustedes me están imponiendo, no, es que ustedes me obligan eso, es que ustedes ya me están, es más, ya me están condenando y ni siquiera me han presentado a Jesús y lo que Él puede hacer en mi vida. Es que ese es el punto, imagínate, hay que saber diferenciar la forma de actuar, no hay que entrar a debatir siempre. En estos casos es necesario hablar con la persona, como tú dijiste, presentarles a Cristo. Ahora, realmente van a haber ocasiones porque, siendo realistas, hoy en día también se ha dado vuelta a las cosas del asunto, ya no son los cristianos quienes juzgan y quienes imponen. Ahora realmente existen en parte de esta comunidad que han querido realizar su contraparte, queriendo también imponer, incluso juzgándonos a nosotros los cristianos también. Y en estos casos, lo que yo sugiero es saber hablar con la persona, ser humanos con la persona. Porque yo estoy más que seguro que en la vida del evangelio hay muchas personas que a lo mejor habrán pasado por esta situación, por esta confusión sexual, que puedan hablar con esas personas, que puedan entender a esas personas, que sepan guiar a esas personas. Y yo estoy seguro de que todas esas personas que alguna vez fueron homosexuales y que se convirtieron al cristianismo, en su proceso también tuvieron que haber perdonado a la persona, en el caso de que fuera por violación. Obviamente no siempre es así, pero tuvo que haber sucedido ese perdón. Así es. Y chicos, quiero comentarles acerca de, cuando hablamos en la iglesia, vemos esta oportunidad que hay iglesias que sí les permite el recibimiento, vuelta a otras no, puesto que, no sé, dicen como que directamente el mensaje es por condenación. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace a tratar este tema? Es que nos abre nuestros ojos a que, como dijo Jan, ponernos en el lugar de la persona. Y cuando nosotros, por ejemplo, antes de no conocer a Dios, nosotros llegamos heridos, lastimados, de pronto en cualquier área de nuestra vida, y lo único que nosotros necesitamos es que alguien nos escuche, de que alguien nos dé una palabra de aliento. Y en esa entrevista que les menciono, pues ellos decían que a ellos les gusta escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de que puedan ser a ellos ayudados, de que nosotros como iglesia podemos, valga la redundancia, ayudar en sus necesidades. Pues dicen, uno de ellos también mencionaba que ellos ya conocen que no está bien en cuanto a base bíblica, pero mencionan también que tienen que la persona saber llegar, pues crear un ambiente de respeto sobre todo, de considerando a la persona y de que no vas a llegar con mensaje de juzgarlo. Sin embargo, hay que mencionar en la iglesia este tema. Y como topando el tema de los debates, yo sé que en más de un caso es inevitable que exista un debate. Lo digo personalmente porque me ha pasado, porque he hablado con una persona y me ha dicho de que, porque no nos aceptan así tal cual somos. Y hablaba con Julie porque me decía de que perdón si no les agrada y todo eso. Y lo primero que le dije fue, y recuerdo que, mira, yo nunca te dije que no me agradas. Más bien al contrario, sí me agradas. Pero es que ese es el punto.
nosotros no busquemos debatir, sino busquemos decir la verdad. Esa es la diferencia. Si decimos la verdad, si sabemos tratar con las personas, porque sé que hay iglesias que en verdad saben tratar a estas personas homosexuales, que realmente es por eso que hay gente con testimonio que vino de la homosexualidad y se convirtió a Cristo. Así es, y ahí podemos ver de cómo nosotros actuaríamos o pensamos, cómo Jesús actuaría en este caso, cómo él reaccionaría a estas personas sin faltarles al respecto, sin juzgarlas. Yo creo que el ejemplo más claro es el de la mujer adúltera. Creo que nunca leemos que Jesús le dijo... Gente juzga. Nunca le insultó, nunca le recriminó. Lo único que le dijo es, deja de pecar. Exacto. Claro, ahora nosotros nos vamos a hacer tal vez al pie de la letra, solo ir a marcar en la tierra la línea y decir, no, ya no peques, ¿no? Lleva más esfuerzo a nuestra parte, pero creo que si partimos del amor y de ponernos en el lugar, vemos que todos, bueno, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría llegamos a Cristo con un pecado diferente, tal vez no con la homosexualidad, pero llegamos con fornicación, adulterio, con tal vez algún vicio. Si cambiamos la homosexualidad por ese pecado nuestro, sabremos de que si bien necesitamos ser corregidos, con piedras y palos no es la forma, es con amor, es con corrección, con una doctrina sana, que nos enseñe el arrepentimiento, enseñe el arrepentimiento, pero también lo haga con amor, ¿no? Sabiendo de que no estamos solos, de que esas tal vez urgencias carnales pueden ser sanadas y podemos ser liberados. Miren, yo tengo una consulta en esto, muchachos, ya que es Mario, esto, miren, yo he visto y justo preparando para hablar acerca del homosexualismo y el LGTBI, yo estuve investigando mucho y es increíble que aún iglesias cristianas se permite, dentro de las iglesias cristianas, se permite la práctica del homosexualismo. Es que ahí está la cosa. Una cosa es saber tratar a la persona y otra cosa es convertirse en liberales. ¿Cuál es el error que muchas iglesias han cometido con estas prácticas? Es que no hay cómo juzgarles, no hay cómo decirles nada, entonces permiten que entren y se queden tal y cual son y no permiten que suceda el cambio. Es verdad. Entonces, yo creo que ahí viene un tema también que los homosexuales se han apoyado para crear sus iglesias homosexuales o gays, en este caso, que habla acerca de la amistad que tenían entre David y Jonatán. Y yo creo que esta relación ha causado que se desencadene también en una mala interpretación, como siempre he dicho. La Biblia hay que leerla clara, bien. hay que leerla bien, pero el hombre, para poder adaptar su pecado, malinterpreta y lo hace a su conveniencia. Entonces, mira, es sencillo. La cita dice, tu amor me es más deleitoso que el de una mujer. Pero de seguro solo en eso se basaron. Pero más antes dice, hermano mío, tu amor. Entonces, se basan solo en la parte que más les conviene para poder recrear este fundamento y hacer lo mismo que hacían los sodomitas antes, pero se olvidan del contexto del hermano mío. Otra cosa diferente fuera que dijera novio mío, amado mío, exacto así, como un amor de pareja, pero es enfático y dice amor. Incluso en otra versión dice tu estima me es más dulce que el de una mujer. Entonces, realmente hay que saber leer las escrituras, realmente hay que saber interpretarlas, conocer el contexto y a qué se refería, porque no todo es de tomárselo a la ligera. Si fuera así, créeme que aquí encerrados cada uno tuviéramos una doctrina diferente. Así y es. Bien, como chicos, mencionaba, ¿verdad? Una persona, no tomar la Biblia, tomar un texto para luego convertirlo en un pretexto. Exacto. Y bien, avanzando, para no salirnos mucho del tema, hablábamos sobre las violaciones, pero tomemos en cuenta que no es el único punto por la que una persona puede llegar a convertirse. De hecho, no es uno de los casos más grandes, siendo sincero. Hay otros casos como la temprana exposición a un video pornográfico o exposición a la pornografía. Esto tomando en cuenta, quisiera aclarar, como ya le dijeron antes, que no hay una causa comprobada, ¿no? Y no creemos ni queremos en este programa encontrarla y decir, esta es la causa del homosexualismo y ya, sino más bien afrontar lo que hasta cierto punto es de evidencia
o más que evidencia, vivencias de que cada persona tiene, ¿no? Ciertas tendencias que hemos escuchado, como lo que decía Jonah, de que hay esta posibilidad de que una violación a temprana edad cause un homosexualismo. Pero sabemos que ese no necesariamente es el caso de todas las personas, y eso es lo que estamos tratando de abordar en este caso. El segundo tema, como decía, o la segunda posible causa que hemos podido encontrar para el homosexualismo es la exposición temprana a material sexual, especialmente si es material homosexual. Y quisiera llevar de la mano con esto también del tema de la curiosidad. Cuando uno es niño o adolescente, todos lo hemos pasado por esa edad, biológicamente se despiertan ciertos intereses en el cuerpo propio, el cuerpo de los demás, y luego en el sexo opuesto como parejas y demás. Pero si no tenemos esa formación cristiana, creo yo, que es primeramente lo que Dios dice sobre el matrimonio, sobre las relaciones, sobre el sexo, y no tenemos esa formación moral ética, si no sabemos qué es la pornografía, que para muchas personas lamentablemente es la única educación sexual que tendrán en su vida. Si no tenemos claro esto para los niños, niñas, adolescentes, es difícil poder guiarlos. Ahora, yo les cuento algo vivencial, ¿no? Cuando yo estuve en un colegio público, no digo el nombre porque no meternos en problemas, ¿no? Pero yo estudié en un colegio... Yo estuve en un colegio fiscal. Y recuerdo en primer curso, era un colegio solo masculino en ese entonces. Les hablo 2006, cuando recién aparecieron celulares con infrarrojo y cosas por el estilo. Ya les voy a decir por qué es relevante esto. Pero bueno, había unos pocos chicos que tenían teléfonos, todos éramos nuevos, pero ya estábamos en esa edad, unos 11, 12, 13 años, donde uno es adolescente y empiezan a despertarse ciertos intereses, ¿no? Y recuerdo que comenzaron a hacer como competencias de quién podía descargarse. Yo en ese tiempo ni computadora tenía, ¿no? Pero los chicos que tenían teléfono y tenían internet en sus casas hacían el concurso de quién podía descargarse más videos pornográficos en su teléfono. Y esto venía y se hacía el concurso en clase, no se hacía la demostración, se mostraba en números. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto inició obviamente como un concurso tonto de niños, ¿no? Pero mientras avanzaba el concurso, el tipo de videos, yo les digo, no puedo hacerme el santo decir que no veía eso. Era un niño igual sin formación, sin conocer a Dios, ¿no? Pero los videos, el tipo de contenido iba empeorando moralmente, digamos, si iniciaban con cosas de, entre comillas, vainillas así delicadas, luego empezaron a volverse más sadistas, empezaron a incluirse animales, luego ya por ahí salía el que traía videos de muertes, de asesinatos. ¿A dónde voy con esto? Es que dentro de esta población chiquita de 50 alumnos, todos adolescentes, se empezó a corromper el contenido que se veía, y eso es lo que apoya este punto que queremos compartir, que si uno está expuesto a cierto contenido a una edad temprana, es posible que a uno le entre el interés por conocer más y más y más, y entra a este agujero negro de información corrompida. Creo que todos sabemos que el internet es un lugar infinito, y la información está ahí, tanto buena como mala como peor. Entonces, con este ejemplo que les digo que viví como adolescente, imagínense lo que pasa ahora. Todos los niños tienen celular, todos los niños tienen acceso a internet, la gran mayoría. Es fácil por la curiosidad empezar a ver cosas que uno no conoce, no lo edifican. Y si no tenemos esa educación sexual con nuestros papás, si no tenemos esa formación espiritual, pues es fácil tomar a la pornografía como nuestra educación sexual. Y les comparto rápidamente los hallazgos de un estudio que realizó el Instituto de Estudios Familiares de Australia. En este grupo que ellos analizaron, ellos encontraron que los adolescentes que habían visto pornografía desde la edad de 8 o 9 años, para cuando llegaban a los 13, 14, ellos tenían una percepción del sexo bastante atrofiada, en la que incluía ver a la otra pareja como un objeto, en la que incluían actos de violencia. Estos chicos eran más propensos a violencia física en general, pero violencia sexual también. Muchos de ellos ya entraban en la categoría de adicción. Y también muchos de ellos habían empezado ya a tocar los límites de ver pornografía infantil, siendo ellos mismos niños y niñas, aún considerados por la ley niños y niñas. Entonces, y todo esto no era porque habían empezado por curiosidad y terminaron completamente pervirtiendo su visión del sexo. Ahora, esto también de la mano me lleva a recordar el versículo en 1 Corintios 10:23, que dice que todo nos es
lícito, nos es permitido, pero no todo nos conviene. Exacto. Que estos chicos tengan el acceso a Internet, y esto va a todos los que sean papás y mamás, esos niños tengan acceso a Internet, no es malo. Hay educación, hay buenas fuentes, hay buenas recursos para estudiar, especialmente ahorita en la pandemia, pero sin supervisión es fácil desviarse. Sí. Y así es. Y como acabas de mencionar, Kevin, me llama la atención porque al ver este tipo de contenido, vemos la delicadeza que por ver una simple imagen, un simple video, cómo te queda en tu mente y es imposible de borrarlo de cierta manera. Ujú. Entonces es muy importante de que nosotros tratemos de ayudar a los que son más pequeñitos a tener este tipo de cuidados, pues ya que es muy libre Ser tener el cuidadosos. acceso al Internet. al internet, así es. Muy, muy peligroso. Para cerrar este pequeño, esto que yo les quería compartir, y quisiera invitarles, si tienen, cuando puedan, accedan al canal de YouTube, se llama Fight the New Drug o Pelea la Nueva Droga, es un canal, de hecho, de una organización no cristiana, no religiosa. En la descripción del canal ellos especifican que no son de ninguna religión, pero todos los videos que se encuentran ahí son experiencias, hombres, mujeres, que cuentan cómo empezaron a consumir pornografía y cómo esto afectó sus vidas, ¿no? Como para que se vean que no es Claro. necesariamente algo que nos hemos dado cuenta solo los cristianos, o porque los cristianos son aburridos, o porque los cristianos son esto o aquello. Personas seculares se han dado cuenta, psicólogos se han dado cuenta cuán dañina es la pornografía. Y si es así, pues no es descabellado pensar de que esta es la puerta para caer en pecados más grandes, en desviaciones más grandes. Bueno, vamos al corte musical y después tenemos un invitado. Que nos va a ayudar a compartir un poco más sobre esto del homosexualismo, causas, efectos y cuál es la posición que la iglesia debería tener ante esta situación, esta problemática social. Regresamos después de nuestros sponsors. Muchachos, estamos auspiciados por La organización La Vid, Casa de Dios Juan 316. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok como @SoHumanEQ. Nos pueden escuchar en Spotify y también en Google Podcasts. Así es, muchachos, y ahí está. Pueden ir, escúchenos, síganos. Recuerden también que vamos a estar ya siendo transmitidos a través de Radio La Vid. Radio La Vid, la voz del cielo. Yo creo que nos vamos a enfocar sobre una pregunta que tú dejaste. ¿Qué posición debería tomar la iglesia sobre el tema del homosexualismo? ¿Quién tenemos el invitado, muchachos? Preséntenlo para darle la entrada. Así es, damos la bienvenida a nuestro invitado especial, a Paul Carrera, que es comunicador. Así es, esperemos que se conecte, nos pueda salir en cámaras y compartir sobre este tema, ¿no? Paul es una de las personas que maneja mucho de estos temas controversiales y esperemos que pueda prender su cámara para conversar acerca del homosexualismo, LGTBI, no sé, ahí tenemos mucho, ahí está con nosotros Paul. ¿Qué tal, Paul? Buenas Paul, noches. Hola, bienvenidas. Paul, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Gracias por la invitación una vez más. Es un placer poder estar con ustedes. Los tiempos, Paul. Muchas gracias, Paul. Dejaste Gracias. una impresión muy grande con tu conocimiento y tu sabiduría que no pudiste librarnos de nosotros. Ajá. Bueno, Paul, para actualizarte un poquito, bueno, en el programa de hoy hemos estado hablando de la comunidad LGTBI+, ¿no? En general del homosexualismo, particularmente tocamos el punto de vista, lo que nos dice más que un punto de vista, lo que nos dice la Biblia sobre la creación de hombre y mujer en Génesis. También tocamos ciertos estudios que negaban el origen biológico del homosexualismo, el hecho de que no se ha encontrado un gen que pueda justificar la existencia del homosexualismo, particularmente porque uno de los argumentos tal vez más utilizados para sustentar la viabilidad de estas preferencias es que en ciertas especies del reino animal se encuentra también el homosexualismo, ¿no? Entonces, hemos también tratado de abarcar eso. Pero también estuvimos conversando de si es que el homosexualismo no es creado por Dios, no fue creado por Dios y tampoco tiene una justificación biológica. Entonces, ¿de dónde proviene? Abarcamos unos dos temas muy posibles, de que yo creo que es una creencia muy generalizada. Creo que todos conocemos a alguien o alguien que conoce a alguien, ¿no? Que
cree o que se justifica tal vez del homosexualismo por un abuso sexual, tal vez por una exposición a pornografía, material pornográfico, tal vez incluso mucha gente cree que es simplemente una decepción, no queremos generalizar, no queremos decir que esto es lo que causa el homosexualismo en el 100% de las personas, pero la interrogante sigue ahí. ¿Cuál es la causa? En tu opinión, ¿cuál crees que es la causa del homosexualismo? ¿O no hay no hay una respuesta específica? Hay varias causas. ¿Qué piensas, Paul? Eh, bueno, con respecto a esta pregunta de cuáles son las posibles causas, yo más la llevaría al ámbito, podría decir, como cristiano, lo llevaría yo desde este ámbito que es el pecado del hombre. Cuando el hombre deja por completo de buscar de la presencia de Dios, empieza a buscar en sí mismo una forma de satisfacción propia para él. Entonces, desde la antigüedad nosotros vemos que el homosexualismo siempre ha existido. Lo que no se ha dado en la antigüedad han sido derechos como ahora ya lo tienen los homosexuales. Entonces vemos que el pecado de hecho lleva desde Adán y Eva como tal, y en el cual el hombre siempre ha querido llegar a ser, imagínense, llegar a ser como Dios, llegar a poder crear y sobre todo quitar, dejar de lado lo que es la palabra de Dios y empezar a pensar en sí mismo, decir, yo puedo lograr las cosas, no necesito de una fuerza mayor que controle mis emociones. Entonces, al hacer eso, ¿qué ha provocado el hombre? Ha provocado un descuido total de lo que es nuestro Señor. Se ha rendido a sus pasiones por completo. Y de hecho, si tú te das cuenta, miremos artistas como lo es Ricky Martin. Ricky Martin, él puede decir ahorita lo que él quiera, pero él fue antes heterosexual. De hecho, a él se le creó como un gigoló, se podría decir, como llamamos aquí en Ecuador. Estuvo con muchas mujeres, pero este tipo de gente, como él tiene tanta fama, empieza a experimentar tantas cosas y eso es lo que pasa con el ser humano. Al experimentar tantas situaciones, llega a querer encontrar algo más que le satisfaga a sus pasiones carnales. Y es ahí cuando viene y yo lo veo intrínsecamente que está muy ligado a esta parte de lo que es el homosexualismo, cómo llega y cómo penetra de tal fuerza es por esto, es por el pecado del hombre, al de querer satisfacer mucho más su carne como tal y descuidar por completo lo que es la parte espiritual, su alma por completo y descuidar todo lo que significa Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que te podría decir, porque de hablar de los orígenes del homosexualismo, no sé, nos adentraríamos a lo que es desde los inicios de la creación, que vemos que existe esto, pero la mayoría se podría decir lo que es por el pecado del hombre. Exacto. Y viendo algunos, desde mi punto analítico, lo que argumentas, he entendido algo, es que muchas personas también, como hoy en día existen derechos, ellos también buscan idealizar sus propios pensamientos. Podríamos decir que estamos frente a una generación que ha creado una ideología. Y entonces, con esto paso a hacer mi segunda pregunta. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la ideología de género que hoy en día se está manejando? Ya, gracias, Jan. Con respecto a esto de la ideología de género, te voy a dar un concepto más o menos, ¿no? De hecho, he visto que este concepto lo andan manejando muchos filósofos, muchos sociólogos al respecto de esto. Y también es algo parecido mucho a lo que tú puedes ver en la Real Academia de la Lengua o en otros diccionarios que tú puedes encontrar sobre esto. Ideología de género yo lo vería, primero yo diría que es un conjunto de ideas anticientíficas, porque se deslinda por completo la parte científica aquí. Ahora, ¿cuál es el propósito que busca esta ideología de género? Los propósitos son, yo diría, totalmente autoritarios y buscan desarraigar, valga la redundancia, la sexualidad humana de su naturaleza real. Y tienden a esto a explicarle desde una parte totalmente cultural, más ya no sexual. Entonces, ¿a qué me refiero esto? Que ellos tratan de presentar al ser humano y a sus términos sexuales como un sujeto totalmente y culturalmente, te podría decir, construido.
y que es posible que se vaya deconstruyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo que tratan de hacer estos lobbies LGBTI, tratan de decir que tú tienes que aprender a conocer de tu cuerpo y tu sexualidad no marca lo que tú eres. Entonces están diciendo, conoce tu cuerpo, empieza a experimentar y empieza a construir lo que tú eres como tal. Entonces de una te están diciendo, hey, tú no eres hombre, tú no eres mujer. Eso con el tiempo, tú vas construyendo tu imagen de lo que tú eres y eso es algo terrible, ¿no? Y a esto es lo que enfoca la ideología de género como tal. Y aquí también viene, no sé si ustedes han escuchado esta palabra, que es la autopercepción, que depende muchísimo de cómo tú te sientas y cómo tú te percibas como tal. Entonces, eso es terrible. Entonces, es como decir ahorita, y eso, y de hecho, voy a decirlo en forma de broma, es como decir en este momento me siento un oso. Así que, wow, no sé, es algo ridículo, ¿no? Pero, aunque ustedes no lo crean, esto es real. Hay países que quieren hacer que se apruebe los transespecies. Imagínense, personas que de hecho ya se han tatuado como un león, como un tigre, se han puesto colmillos y todo. ¿Por qué razón? Porque han dejado de lado su naturaleza humana y quieren empezar a buscar muchas cosas más. Y otra cosa terrible, no sé si ustedes escucharon de un testimonio que pasó en Canadá. De hecho, Canadá es considerado como uno de los países donde tienen más derechos estos movimientos homosexuales y LGBTI. Aquí, por ejemplo, ustedes lo pueden ver ahí en internet, ustedes van a ver que hay un hombre, ahorita, bueno, en ese tiempo, 52, yo creo que ahorita tiene unos 50, 55 o 56 años aproximadamente, que prácticamente esta persona que decía, tenía una familia de 4 hijos y dice que un día amaneció y dice que se siente una niña de 6 años. ¿Y qué pasó en Canadá? Le cogieron y una familia cogió y lo adoptó. Y ahora él se viste como una niña de 6 años. Imagínense, hemos llegado a este punto tan fuerte que ¿con quién estamos dejando a nuestros hijos? Con este tipo de personas, yo diría pervertidas, porque aquí viene mucho también la otra parte que puede ver la pedofilia. Se puede inmiscuir muchísimo con esto y hay que tener un cuidado muy grande. Pero en estos países, por ejemplo, como Canadá, ya esto es normal. Si tú vienes y te autopercibes este señor, porque es un señor, no es una niña, es un señor de más de 50 años que ahora se autopercibe como una niña de 6 años y hace los ruidos de una niña de 6 años. Imagínense, es terrible la situación, ¿no? Entonces, este siglo XXI, la verdad, ha marcado, yo digo, un tiempo, es un retroceso increíble del ser humano, donde ya prácticamente no le importa absolutamente nada. Ha dejado de lado totalmente lo que es Dios y se ha llenado de sus pasiones, de todo. Y esto lo podemos ver, es bíblicamente, igual como ustedes mencionaban que de lo que estuvieron hablando en el programa. Wow. Muchas gracias, Paul. Pues viendo que es un poquito delicado, ¿verdad? Que damos este paso a este como libertinaje, ¿verdad? De estas decisiones. Y bueno, hablando acerca de la ideología, pues se está hablando mucho sobre el lenguaje inclusivo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Wow, el lenguaje inclusivo, de hecho. Bueno, yo de hecho soy profesor de lengua y literatura. Y a mí yo sí les suelo hablar claro a mis alumnos, ¿no? Yo les digo, a ver chicos, aquí nosotros vamos a hablar lengua castellana, no lenguaje inclusivo. Si usted quiere hablar con eso, porque ahora ni siquiera puedes faltar el respeto, porque si tú te vas a convierte en contra de este tipo de lobbies, hasta te pueden demandar, es muy peligroso. O sea, ahorita la situación de un profesor, al menos yo te digo en el ámbito como profesor, tú no puedes decir nada. Y no sé si hubiera un video que ahorita está sonando fuertísimo por YouTube, por Facebook, que sale una niña que dice, no me llames compañero, soy compañere, y se pone a llorar. Y se pone a llorar y él le dice, perdona, compañere. Ahora no puedes decir absolutamente nada. Y si hablamos de la lengua castellana, este tipo de lenguaje no existe. Absolutamente. No existe para nada. De hecho, esto en la RAE no se constituye absolutamente para nada. De hecho, en muchos países, como en Francia, ya lo están totalmente negando. Eso me alegro muchísimo porque ya es una desfachatez que, por ejemplo, aquí en América Latina, primer país, Argentina,
con lo que es esto del lenguaje inclusivo. Siguiente país, lo que es México, que es muy fuerte, ahora está introduciendo en Perú. Ya mismo hemos de escuchar por aquí en Ecuador que alguien diga abogade, señore, diputade, y hablando de esta manera, ¿no? Que prácticamente estamos nosotros destruyendo nuestro lenguaje, destruyéndolo por completo por fantasías. Y les va a sonar bien feo decir esto, pero porque son fantasías locas y son imposiciones que nos tratan de introducir a nosotros, y sobre todo como educadores nos tratan de decir, nosotros tenemos que alinearnos a lo que estas ideologías quieren imponer. Yo por eso les decía al inicio que era la ideología de género. Son ideas anticientíficas que tratan, que son de por sí, vienen con propósitos autoritarios. O sea, aquí no quieren preguntarte, quieren decirte, o sea, usted tiene que hacer esto, punto. Porque si no me está ofendiendo. Entonces vivimos en una era de cristal que no puedo decir absolutamente nada porque todo es ofensivo y es muy delicado, ¿no? Y de hecho a mí me han dicho muchas veces que soy un homofóbico y ni siquiera saben. Yo cuando me dicen eso, a mí sí me da un poco de ira, ¿no? Y soy un poquito, yo voy a la defensiva a veces un poco. Yo les voy a decir, quisiera preguntarte, ¿qué es para ti la homofobia? Y se quedan, es lo que tú estás haciendo, porque tú en realidad no estás aceptando lo que yo soy. Le digo, perdónenme, eso no es homofobia. Eso no es homofobia. De hecho, las homofobias son constituidas como enfermedades dentro de la psiquiatría como tal. Y la homofobia no existe dentro de la psiquiatría. Esa es una invención. No existe. Y si hablamos de este tipo de situaciones de homofobia, estaríamos diciendo que los primeros homofóbicos son ellos, porque no se aman ni tal como ellos son. Entonces, ya nosotros nos dicen que somos homofóbicos y no somos homofóbicos. Y de hecho, como cristianos, nosotros tratamos de aceptarlos. Yo hasta les había comentado que yo tengo muchos amigos que son homosexuales. Yo hablo con ellos porque eso es lo que nos manda el Señor. Hablar, estar con este tipo de personas, pero lo que nosotros no podemos aceptar es su modo de vida, su modo operando, en cómo ellos quieren hacerlo. Y es ahí donde vienen yo diría lo que es el cristianismo, que decir, exacto, de decirle, ¿sabes qué? Mira, lo que tú estás haciendo, estás yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y eso que tomamos en cuenta que hay casos de estas personas que saben que está mal. Dice, yo sé que está mal, pero no, como que dice, no vengas con el mensaje que ya lo sé. Entonces uno se queda como, entonces, ¿cómo puedo llegar a ti? Eso a mí me crea una pregunta que es exactamente eso, ¿no? Tal vez hay gente que está en ese, un pasito más cerca del cambio, ¿no? Yo creo que cuando se habla de adicciones del alcohol o adicciones a drogas, se habla como de que se van tomando pasitos para alejarse de la adicción, ¿no? Entonces, el típico, el cliché que dicen por ahí es que el primer paso es aceptarlo, ¿no? Aceptar que no está haciendo malo. Y me llama la atención lo que tú dices, tal vez, de que alguien se queje y me dice, sí, ya sé que estoy mal, o sea, no me está diciendo nada bueno, nada nuevo, perdón. Y eso me da, les comparto una pregunta abierta, ¿no? Igual para ti, Paul. Si es que, ¿cuál es el enfoque, cómo debemos nosotros acercarnos como iglesia a ellos? Porque si vamos al punto de que ellos ya saben que están mal, ¿cuál debería ser la narrativa con la que nosotros vamos? Vamos con una narrativa solo de corrección, solo de Jesús perdona tus pecados, una narrativa mixta, porque de la mano de esto de Jesús te ama, Jesús te va a perdonar todo, la gracia, vemos también que ya hay iglesias que están abriendo sus puertas para pastores de la comunidad LGTBI en Estados Unidos, en Canadá, que ya están casando parejas del mismo sexo. Entonces, no podemos, mi opinión, ¿no? Sería, no podemos ir únicamente con la narrativa de la gracia, Jesús te va a perdonar nada, sino con la narrativa de sí, hay ese perdón si es que hay un arrepentimiento verdadero y un cambio de vida. Pero les pregunto a ustedes, chicos, y a ti, Paul, en particular, ¿cuál es el enfoque que debería tener la iglesia para esa persona, por respeto, inclusive a esa persona, hombre, mujer, o ninguno de los dos, que tal vez no está tan interesado en esta narrativa de tumulto, llamémoslo así, ¿no? De esta agenda global, sino que está confundido, que dice, bueno, a mí me gustan los chicos y soy chico, me gustan las chicas y soy chica,
¿qué hago? Si se supone que está mal, ¿Y qué? ¿cuál es mi salida? ¿Cuál es mi esperanza? Como cristianos, ¿qué me pueden ofrecer? ¿O qué ayuda me pueden dar? Bueno, respondo yo, ¿ya? Ujú. Bueno, es una muy buena pregunta, de hecho. Y si me preguntas a mí, yo te diría así, muy franco. Yo creo que la iglesia debe de hablar claro las cosas. Nosotros no podemos coger lo que están haciendo muchas iglesias para poder llegar a este tipo de lobbies. Están que prácticamente cediendo, diciendo de una manera pasible, oigan, vengan tranquilos, vengan esto, o llevarles cosas que a ellos les agrade y cosas de eso. Yo la verdad no comparto eso, porque yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser muy claros de lo que dice la palabra del Señor. Así, muy claros. La palabra de Dios dice que así como Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Y lo que tú estás haciendo, estás transgrediendo a lo que el Señor nos está mostrando. Aquí no hay dos vertientes. O sea, oye, tranquilo, sigue nomás y no pasa nada. O sea, no podemos nosotros ir de esa manera delante de este tipo. Yo, por ejemplo, yo como le dije a un amigo que es homosexual, y le dije, ¿sabes? Digo, Dios te ama. Dios te ama. Pero así como Dios te ama, Dios también te corrige. Y Dios lo que quiere es que tú entiendas que lo que tú estás haciendo está mal. Y lo que Él te llama es al arrepentimiento, que empieces a buscar de Él, que busques ayuda, porque yo sé que es difícil, es como una persona, un drogadicto. De la noche a la mañana de decirle, oye, que deje la droga es muy difícil porque es una adicción. Es lo mismo para el homosexual. O sea, esto de que nosotros inmediatamente, como también no comparto que en iglesias que decimos que con una oración, ¡pac!, y esto se va a ir. No es así. Este tipo de cosas debemos atacarle con la palabra, con ayuno, con oración, con estar con esa persona, con hacer un seguimiento exhaustivo. Pero siempre y cuando esta persona entienda, nosotros tenemos que buscar eso, que esta persona entienda sobre todas las cosas de que está cometiendo un error y una transgresión ante el Señor. Porque si esta persona no llega y pasa lo que dice Yulita, ¿no? Que dice, ah, sí, yo sé que estoy pecando, pero bueno, y me voy con unos No doritos, tan no sé. normal. O sea, entonces, si esta persona no entiende, no puede pasar nada. Eso es lo que pasa con los drogaditos. Si esta persona no se da cuenta de lo que está haciendo y lo que está destruyendo a su familia, a las personas que se encuentran en su entorno, nunca va a existir un cambio. Y si nosotros no mostramos a este tipo de gente de que están en un error muy grave de lo que están haciendo y que esto lleva a condenación y a una muerte sin Dios, y digo, prácticamente nosotros estamos haciendo que minuto tras minuto, que hora tras hora, que día tras día, que semana tras semana, que mes tras mes, que año tras año, mucha gente se siga yendo al infierno. ¿Por causa de qué? De que nosotros seguimos callándonos y seguimos siendo muy suaves ante esta gente y no mostrarles una verdad. Y lastimosamente la mayoría de iglesias, ahí sido cristianas, se está volviendo a eso. Estamos yendo muy tranquilos, estamos dando se podría decir, estamos predicando un lenguaje muy light para este tipo de gente. Y no es así. La Fabri, verdad, esta gente necesita eso. entraría ahí también la palabra, la iglesia se está volviendo muy permisiva. En muchos casos yo diría que sí. Y eso hay que acordarlo. No se puede permitir eso. Para nada. Podríamos decir, oye, qué legalista que eres, que no se llama legalismo. Es absolutamente, no es legalismo. Lo que estamos mostrando es lo que dice la palabra de Dios. Está diciendo la palabra de Dios que ningún fornicario, que ningún adúltero, que ningún borracho, que ningún homicida, que ningún homosexual, todos este tipo, o sea, nos dice claramente, nos está diciendo, verás, si es que tú eres drogadicto, si que tú eres, no nos está diciendo de esa manera, o sea, es muy directo lo que nos dice, lo que nos está enfocando, entonces es ahí donde nosotros debemos ir, o sea, no hay otro camino. Si el único camino es el arrepentimiento que nos está entregando nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es mucho más sencillo de lo que fue en la antigüedad. En la antigüedad era muy difícil. Este tipo de gente, imagínense cómo se perdía. Ahora nosotros vivimos en el tiempo de la gracia.
pero hemos desperdiciado este tiempo de la gracia para poder hacer lo que nosotros queramos, y eso también está mal. Y tomando lo que tú dices, Paul, es verdad. De pronto, por vivir en este tiempo de la gracia, nosotros abusamos, ¿verdad? Pero la palabra es clara, o sea, es como ese manual de vida que nos enseña a amar, cómo perdonar, cómo tomar buenas decisiones y sobre todo esa completa libertad que tenemos en Dios. Pero también debemos ser claros que Dios nos enseña a cómo manejar de la mejor manera nuestra libertad. Pues como está escrito en 1 Corintios 10:23, todo no es lícito, mas todo no me conviene. Amén. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y yo quisiera acabar tal vez con esto, de que, y no sé, corríjame, pero tal vez por lo que es algo tan nuevo, ¿no? No en el sentido de que es nuevo el homosexualismo, pero es tan nuevo tal vez verlo con la libertad que tiene ahora. Tal vez como iglesia pensamos como que no, ese pecado es durísimo sacarlo, no, ese pecado enseñar a alguien de que está mal y que pueda renunciar es durísimo, pero para Dios no hay un pecado más grande o más chiquito que el otro, al menos obviamente el que sabemos que es de no ofender al Espíritu Santo, no burlarnos de él, no, pero si comparamos todos los demás pecados, Pecado no deja de ser pecado. Da lo mismo ser para Dios, da lo mismo ser homosexual o pegarse los tragos los viernes o mentir o ser violento, o tener falta de perdón. Entonces yo creería que como iglesia tal vez quitarnos de esa forma de pensar de que, uy, no, si es homosexual está difícil ayudarlo. No, es un pecadísimo, eso es difícil desarrollar, pero creo que todos tenemos pecados probablemente que vamos años batallando y no podemos. Entonces yo llamaría, incluyéndome a mí primerito, ¿no? Tal vez a quitar esa forma de pensar de que, oh, no, el homosexualismo está acá arriba de difícil, más fácil de que deje de mentir, es más fácil que deje de ser enojón, ¿no? Sino que tenemos que ver que pecado es pecado y Jesús sigue siendo la respuesta de libertad para eso. Amén. Muchas gracias, Paul, por tu tiempo una vez más, por tu sabiduría y por compartir tanto con nosotros. Te agradecemos. Sí, gracias por compartir tu punto de vista y sabemos que no dejas de lado lo que dice Dios en su palabra. Y aplaudimos del hecho de que estés poniendo a Dios y sus preceptos primero en tu trabajo, ¿no? Lo aplaudimos de que Dios te bendiga y te ponga en gracia. Así es. Pero ahí vamos. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación una vez más. Que Dios les bendiga grandemente y éxitos en este gran programa que tienen. Dios les guarde. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Chao. Wow. Es un tema muy delicado. Tantas cosas que decir que la verdad me quedé. Eso del lenguaje inclusivo, híjole. Realmente. Ya no podríamos decir el papá, sino el papel. A mí me hace pensar en que es el equivalente, no sé, cuando Pablo en Roma no podía predicar. Es como que cada época trae su propio grado de dificultad. Exacto. O sea, nosotros pensamos, oh no, qué difícil, Pablo tenía que predicar en el Imperio Romano y que cortaron la cabeza, pero si lo vemos, tal vez el castigo ya no es el mismo, ¿no? Pero cada época trae su... Pero ponle como que nos quieren cortar la lengua. Exactamente. Entonces, si alguien por ahí decía, yo quiero ser como Pablo, pues toma, ahí está nuestro reto. Y de verdad que es un reto. No tenemos el Imperio Romano que nos prohíba hablar de Jesús, pero hay otro tipo de segmentaciones o de limitaciones que tenemos que como cristianos afrontar. Esto es una batalla espiritual. Solo miren, el fin es el mismo, intentar callarnos. Y bueno, esto vamos a seguir hablando con una conclusión final después del corte musical. Sin antes mencionar que estamos siendo transmitidos por Radio La Vid. Nuestros auspiciantes, ¿quiénes son, muchachos? Como tú mencionaste, Radio La Vid, Casa de Dios Juan 316. Estamos en Instagram, Facebook, en TikTok como @sohumaneq. Nos pueden escuchar en Google Podcast y en Spotify. Somos Radio La Vid, la voz del cielo. Regresamos de esta pausa musical y bueno, vamos, yo creo, al momento final de nuestro programa del día de hoy. ¿Quién está hablando? ¿Ustedes ven a alguien? ¿Quién está hablando?
nos quedamos sin producción, pero van a escucharlo a él en sus corazones. su armoniosa voz. Bien. Uy, Dios mío, qué armonioso. Estamos de vuelta para, ya saben, el segmento que viene, pero les doy paso a nuestro locutor favorito para este segmento. Buenas noches, Quito. Esta es la sección 10 minutos. Recordemos que en esta sección vamos a Auspiciado concluir- por Organización La Vida. vamos a Centro concluir. Cristiano Casa de Dios, te corté. Vamos a concluir. Ahora Juli, sí. tengo que cortarme. Vamos a concluir Ya, con claro. este tema, muchachos. ¿Qué decidimos en este tema escuchando a nuestro invitado especial? ¿Qué nos pueden comentar, chicos? Yo sinceramente concluyo, y algo que también comparto con lo que dijo Kevin en un segmento antes de hablar con Paul, es que no podemos poner una razón fija por la cual una persona se convierte en homosexual. Conocemos que existen varios motivos. Hoy por el tiempo hemos alcanzado a dar 2 de ellos, que realmente son verdad, porque también conocemos a personas que han atravesado por eso. Sin embargo, lo que sí concluiría yo como humano, tal vez me corrijan si es que me llegara a equivocar, pues soy humano, me equivoco también, pero lo que yo personalmente concluiría es que una persona homosexual no nace siéndolo. Sabemos que la biología no tiene un gen gay, que no es, que ni siquiera los trastornos sexuales cromosómicos son hereditarios. Entonces, lo que yo puedo concluir es que uno no nace siendo gay, o homosexual, o lesbiana, como sea. Pero sí se puede hacer. Lo que quiero decir es que sí puede existir alguna situación, algo que haga que esa persona llegue a convertirse como homosexual. Eso sí. A mí eso me recuerda lo que dice tal vez no estamos desmereciendo la causa, no desmerecemos a las personas que han sido violadas, que han sido expuestas a material sexual a muy temprana edad, no desestimamos esto, pero más bien mi invitación sería cambiar tal vez el enfoque, ¿no? Muchas veces tal vez no enfocarnos en por qué, es como cuando a alguien le da COVID y tratan de encontrar quién fue el que trajo el virus. La verdad no tiene sentido, ya les dio COVID, eso les hablo por mi familia, ¿no? Entonces creo que en esto tal vez no es necesario, no sé si es tan al 100% el enfoque de decir por qué alguien desarrolló estas preferencias, sino más bien ver más allí, ver cómo alguien puede ser liberado, cómo alguien puede volver a ese estado tal vez de obediencia o entrar en ese estado de obediencia en este aspecto de nuestra vida. Yo creo que al final todos sabemos que tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, no sea el pecado que sea, el homosexualismo, alcoholismo, violencia, fornicación, pero todos estamos sujetos al mismo cambio y todo, y ese cambio es solo posible a través de Jesús. Pero sabemos que Jesús, como dice mi mamá, Jesús es un caballero, Jesús no entra a ningún lado sin ser invitado. Él golpea la puerta hasta que le abramos la puerta de nuestro corazón, no valga la redundancia. Entonces, mi conclusión final, hablando de lo personal, es tal vez sin desmerecer las causas, sin desmerecer los abusos que pueden llevar a estas situaciones, a estas preferencias, es más bien traer el mensaje de que con Dios todo es posible. Si le predicamos al adicto, al violento, al asesino que puede ser salvado por Jesús con arrepentimiento verdadero y con un cambio voluntario de vida, es exactamente lo mismo para las personas homosexuales y bueno, y incluyendo todas las denominaciones o todos los géneros que pueda haber. Y eso, y como iglesia, dejar de ver tal vez el pecado del homosexualismo como el mega pecado o el the final boss, como dicen por ahí, el jefe final de los pecados, sino más bien como un pecado. Pero recuerden, para Dios pecado es pecado. Entonces, si Dios lo ve así y nosotros confiamos en ese Dios y confiamos que Dios nos puede respaldar para traer palabra de verdad, para traer claridad a estas personas, pues creo que como iglesia está el hecho del querer para que Dios nos ayude al hacer. Así es. Y bueno, hablando en este tema de posibles causas de lo que podría llevarles al homosexualismo, sabemos que cada de estas dificultades que se ha pasado es un proceso, como mencionamos durante el corte comercial. Y sabemos que es un proceso y que no es fácil, que no se cambia de la noche a la mañana. Pero también tenemos de tomar en cuenta de que aunque nosotros, por el tiempo que estamos viviendo,
hablando acerca de dentro de los caminos del Señor, estamos viviendo un tiempo de la gracia, pero como mencionaba, no nos da ese permiso, digámoslo así, de hacer mi libertad y convertirlo en libertinaje, puesto que sabemos que la palabra nos enseña a perdonar, a amar, pero Dios no quita que también debemos en su momento ser corregidos, pues, y de hecho, Él nos enseña a no tomar a la ligera esa libertad. Y por eso es que ha enviado a personas, a siervos, a dar este mensaje como de advertencia, de que no nos dejemos confundir, que sobre todo que no es un diseño que Dios lo creó, sino que es el hombre que ha traído esta ideología y como decimos, en la ciencia no existe este gen. Y de hecho, lo que tú planteas, Julie, es un punto de vista que para la iglesia es un pecado y para la ciencia, especialmente la biología, algo fuera de la naturaleza. Porque realmente, sí, voy a poner un ejemplo que tal vez suene extremista, pero si lo vemos como lógica, puede llegarse a cumplir porque no es tan imposible y menos alejado que suceda. Si algún momento en el mundo entero llegase a, a cumplir el sueño de muchos de que se legalice el homosexualismo, el matrimonio homosexual, que se permita en todas áreas y que también la adopción también se permita con estos mismos, conociendo que también implica ciertos riesgos dependiendo de la psicología de las personas también, podemos obtener una respuesta que muy pronto podríamos estar cerca a una extinción humana. Porque después, si se normaliza la ideología de género, si se normaliza el lenguaje inclusivo, se enseña a los niños de que pueden ser lo que quieran, hasta un pollo. Pero y si ese es el principio para que después vayan a querer realizar sus propias acciones y poco a poco puede generar incluso que la heterosexualidad vaya desapareciendo. A tal punto, y para tal punto van a estar humanos con animales, humanos del mismo sexo, y va a generar un caos. Yo creo que aquí en este punto es necesario que la iglesia esté bien cimentada en Cristo para poder predicar la verdad, sin tapujos, hablándolo así. Porque si en el caso que como tú dices, Jan, que se llegase a aprobar esta ley, que sabiendo esto, ante los ojos de Dios, el gobierno no estaría haciendo lo correcto, sino estaría yéndose en una ley en contra de Dios y que puede haber algún inconveniente, digamos, algún castigo, digámoslo así, o alguna repercusión por parte de esa decisión. Yo creo que aquí la iglesia tiene que estar más sumergida en la presencia de Cristo para no poderse desviar como muchas iglesias ya lo han hecho, de que permiten en sus congregaciones incluso que el homosexualismo es normal y no lo ven como pecado, sino como que algo Dios lo formó, y cuando no es así. Yo quisiera agregar una cita bíblica que yo creo que cuando uno está en pecado en general, el pecado que sea, una a veces piensa que Dios, como uno está en pecado, uno piensa que tal vez Dios está buscando, está en la cacería de los pecadores, o tal vez hemos escuchado esa narrativa de ese Dios malo, violento, castigador, impaciente, no sé, no, pero yo creo que es tal vez la falta de conocimiento de quién es Dios. En mi experiencia personal, leer la Biblia es de eso. Leer la Biblia es conocer la personalidad de ese Dios que tal vez conocemos de segunda mano, de tercera mano. Entonces yo quiero leerles algo en particular que está en Ezequiel 18, capítulo 18, versículos del 21 al 23, que dice: si el malvado se arrepiente. Con malvado no se refiere solo a los homosexuales. Aclaro esto porque no quiero que quien escuche esto se lleve la impresión de que solo tú eres malvado. No, malvados somos todos. La Biblia es clara de que mientras estemos en esta tierra todos pecamos. Yo creo que todos estamos conscientes de eso. Si el malvado, no solo homosexuales, sino todos, se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá.
vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. Y Dios nos pregunta esto a todos, ¿no? ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? Dios no está buscando, no está cazando a nadie en general. Él quiere lo contrario. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No, no quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, con esto solo compartirles de que no se crean a ese Dios que tal vez les han conversado millones de personas de varias denominaciones o que aprendieron en la tele o que han escuchado por ahí. Si quieren negar quién es Dios o quieren negar su vida o ese cambio posible en sus vidas, háganlo porque ustedes han conocido a Dios. Y les invito a que hagan eso, conozcan a Dios a través de la Biblia, no a través de nadie más, no a través de la opinión de nadie más, sino por la suya misma. Yo creo que en este punto podemos decir que debemos aprender cómo Dios nos ve. Dios nos ve como ese tesoro, como instrumento para otras personas. Nos ve como en quien contar y sobre todo quiere guardar nuestro corazón. Y lo más bonito es que me gusta que Él quiere que junto a Él estemos para la eternidad. Amén. Y no solo eso, también quiere cambiarnos. Recuerden que si algún oyente es homosexual y no nos quiere creer, entonces conoce a Cristo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esto ha sido todo por hoy, por esta magnífica noche. Ha sido un placer estar con ustedes, muchachos, con Jonathan, que Igualmente. está aquí, pero se fue. Ya saben, siempre en sus corazones. Bueno, esto ha sido So Human. Y siempre recuerden que en todo momento, en todo tiempo, vamos a tener algo que decir. Y como siempre, no sé, mi invitación personal es a no descuidar su relación con Dios, su tiempo de oración, su tiempo de lectura de la palabra. Y si hay alguien por ahí que no conoce a Dios y está interesado, al menos en escuchar lo que podemos compartir, pues no duden en contactarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como @SoHuman, @SoHumanEQ. Y también agradecer a ustedes oyentes y al el Centro Cristiano Casa de Dios, Juan 3:16, y a la organización La Vid por su apoyo, que sin Dios primeramente y sin ellos no sería posible que nos estén escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, que Dios me los bendiga y no olviden que pueden dejar sus comentarios en cualquiera de las plataformas que ya hemos mencionado. Con Así ustedes, es. esto ha sido la verdad. Nos vemos, muchachos, hasta la próxima semana. ¿Qué tema discutiremos la siguiente semana? Ya se lo haremos saber. Ya se lo haremos saber a través de nuestras redes sociales y recordar una vez más que también vamos a estar retransmitidos por Radio La Vida. Amén. Gracias. Adiós. Dios les bendiga. Dios, Buenas noches. Dios me los bendiga. Besitos, chau, chau. Chao, buenas noches. Ingresa www.organizacionlevid.com.